Estamos aquí juntos con los hermanos, hermanas queridos, en presencia del Señor, para alabarlo y para adorar a nuestro Señor. Y también para convivir juntos con los hermanos. Bueno, primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre, nuestro Dios santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran bendición, tu salvación maravillosa. Tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Queremos servirte y agradarte, Señor, con todo nuestro corazón. Tú nos diste tu vida. Perdonaste todos nuestros pecados. Con tu preciosa sangre limpiaste todas nuestras maldades. Señor, te amamos, te agradecemos mucho. Queremos servirte y seguirte, Señor. Hoy, en el día del Señor, vinimos a ti con gran deseo de escuchar tu palabra y conocer tu santa voluntad. Señor, muéstranos tu plan secreto y danos tus enseñanzas. Llena nuestro corazón con tu gozo y paz, con tu palabra. Fortalécenos, Señor. Anímanos y consuélanos. Cuida a los hermanos enfermos y sánalos. Y dales a los hermanos débiles tu fuerza. Levántalos y anímalos, Señor. A los hermanos que tienen dificultades y están desanimados, consuélalos y anímalos con tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Haznos trabajar bien por ti. Ya el retiro de primavera está muy cerca. Queremos preparar bien. Queremos llevar a más almas al retiro, Señor. Ayúdanos. Danos tu fuerza, tu ánimo, tu consolación y tu pasión, Señor. Permítenos ver tus maravillas. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Efesios capítulo 3. El libro Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. El libro Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Lo encontraron? Vamos a leer juntos despacio. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Jesucristo, Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy con el texto principal que acabamos de leer, vamos a aprender la Biblia y queremos compartir las enseñanzas de Dios. El título de hoy es El poder que actúa en nosotros. En versículo 20, en la parte final, dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo hizo todo para salvarnos. Y el Evangelio nos explica muy claramente. El núcleo del Evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección. El Evangelio nos explica sobre la muerte de Jesucristo y su resurrección. Los apóstoles de Jesucristo, ellos después de recibir el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo y el poder de Dios. Ellos empezaron a predicar, hablaron de Jesucristo, hablaron de la obra que Jesucristo hizo para todos. Y ellos seguían predicando sobre la muerte de Jesús y su resurrección. Dijeron que Jesucristo murió por todos, por nosotros, para pagar toda nuestra deuda, para salvarnos. Y al tercer día resucitó y nos hizo hijos de Dios y justos. La muerte de Jesús nos dio el perdón de pecados y la salvación. Y la resurrección de Jesús nos dio la justicia. Nosotros no hicimos nada de justicia, sino siempre pecamos, hicimos malas cosas, hicimos todas cosas de injusticia. Por eso merecíamos ser juzgados e ir al infierno. Jesucristo vino a este mundo y hizo todo. Obedeció a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Y Él cumplió toda la ley en lugar de nosotros y obedeció al Padre. Así Él hizo toda justicia. Él cumplió las palabras de Dios y promesas de Dios. Él hizo todo y nos permitió la justicia suya. Entonces nosotros ya la tenemos, su justicia. Podemos irnos a Dios con toda confianza. Él pagó toda nuestra deuda y perdonó todos nuestros pecados. Y nos dio su justicia. Por eso nosotros podemos irnos a Dios y ya tenemos la entrada del cielo. Ya tenemos la vida eterna y la gran seguridad. Y el poder de Dios actuó en Jesucristo. Jesucristo
mostró el poder de Dios y cumplió toda la voluntad de Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios. Dios nos salvó, nos dio la vida eterna y nos hizo ser miembros de la iglesia, miembros de la familia de Dios. Y nos hace convivir juntos. El Señor nos hizo las ovejas. Él es nuestro buen pastor, ¿no? Y nos sigue guiándonos y cuidándonos. También Él hace su obra en la iglesia, en medio de los salvos. El poder de Dios estuvo en Jesucristo. Ahora el poder de Dios está con nosotros, está en la iglesia. Ese poder de Dios sigue actuando, obrando. Cristo es el misterio de Dios. Vamos a buscar. Aquí marquen, por favor. Texto principal, Efesios capítulo 3, versículo 20-21. El texto principal de hoy, marquemos y busquemos Colosenses. El libro Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Yo les leo. Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí habla del misterio de Dios. Y el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio de Dios estaba oculto desde siglos. Dios tuvo plan para salvar, para crear a los hombres y salvar a los hombres, a los pecadores. Y Él predestinó nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, Dios iba a salvar al mundo y formar su iglesia. Entonces, el libro Efesios nos explica, apóstol Pablo nos enseña en el libro Efesios sobre la iglesia, sobre Jesucristo y su iglesia. Y dice, Dios predestinó, ha planeado. Hoy en día, en muchas iglesias cristianas, se explica muy mal sobre predestinación. ¿Qué dicen ellos? Muchos pastores enseñan mal. Dicen que hay hombres predestinados, unos para ir al cielo, otros para ir al infierno. Dios predestinó a cada quien. Eso es engaño de Satanás, no es cierto. Si hubiera predestinado Dios a alguien, algunos van al cielo, otros van al infierno. Dios es injusto. Y nosotros no tenemos razón de predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, parece que en el libro Efesios habla de
predestinación de cada uno. Parece, pero no. No habla eso. Sino habla que Dios predestinó a Jesucristo y su iglesia. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, Dios iba a salvar al mundo, a los pecadores, a todos. Jesucristo murió por todos para salvar al mundo entero, a todas personas. Él vino a este mundo y dio su vida. Murió por todos. Por eso, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Y también San Juan 3, 16. De tal manera que Dios amó al mundo. Al mundo quiere decir a todos. Dios no discrimina a nadie. No distingue a las personas. Uno, tú puedes ir al cielo, tú no. Debes ir al infierno. No, Dios es justo. Por eso, si ustedes leen bien el libro Efesios, deben tener cuidado con ese concepto, esa enseñanza mala sobre la predestinación. Lea bien con mucho cuidado. Apóstol Pablo no habla de que Dios predestinó individual a alguno, no. Dios predestinó Jesucristo y su iglesia. Por eso sigue hablando. Dios nos predestinó en Jesús. Sigue hablando en Jesús, en Cristo Jesús, en el Señor. Sigue en Cristo. Dios predestinó Jesucristo, nuestro Salvador, y su iglesia. Cualquier persona puede recibir la salvación. Si obedece a la palabra de Dios, escucha el evangelio, cualquier persona, aunque una persona más malvada, más pecadora, escucha el evangelio, entiende de lo que Jesucristo hizo por él, puede ser salvo. Cualquier persona. Por eso, una persona cree en Jesús y obedece al evangelio, puede recibir la salvación. Dios predestinó a Jesucristo y a su iglesia y el evangelio. Es misterio de Dios. Por eso aquí habla de misterio de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es el misterio de Dios? Versículo 27. ¿Qué dice? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Qué es misterio de Dios? Cristo, Jesucristo. Dios lo predestinó, lo preparó. Desde antes de fundación. Dios tuvo ese plan. Antes de crear el mundo. ¿Sí? Entonces ese misterio fue oculto, secreto, era secreto. Ahora ya se manifestó. Este misterio ya es cubierto, descubierto, es conocido. ¿A quién? A los santos, a los salvos. ¿Sí? Ya, un salvo que cree en Jesucristo y
recibió la salvación, ya conoce este misterio, ya conoce a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos. Ya, el misterio de Dios, que es Jesucristo, es manifestado, es conocido a los santos, a los salvos. Por eso, versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a su iglesia. ¿Sí? Capítulo 2, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios, que es Cristo, ¿no? En Él hay todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por medio de Jesucristo, Dios mostró su plan, su secreto, su poder, su salvación, ¿sí? A los salvos, a la iglesia. ¿Sí? Así nosotros conocemos bien a Jesucristo, el misterio de Dios, y tenemos la sabiduría de Dios y conocimiento de la palabra de Dios. Así, ya este misterio de Dios está descubierto y conocido, lo conocemos. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 6. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 3, versículo 6. Efesios 3, 6. Yo les leo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí dice los gentiles, nosotros son coherederos de la herencia de Dios, coherederos del reino de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Y somos miembros del mismo cuerpo. ¿Miembros de qué? ¿Somos miembros de qué? Mismo cuerpo. ¿Qué es? ¿De quién? ¿De quién cuerpo es? De Jesucristo. Quiere decir, nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Sí? Nos salvó Dios y nos hizo ser miembros de la iglesia. Somos miembros de la iglesia, somos santos, somos miembros de la familia de Dios. Así. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, dice. ¿Sí? Quiere decir, por medio del Evangelio, nos hizo conocer a Cristo, nos hizo conocer el misterio de Dios, el plan de Dios, nos salvó. Así podemos recibir la salvación al escuchar el Evangelio. Ya
conocimos a Jesucristo, ya entendimos qué hizo Él por nosotros para salvarnos, cómo nos amó Dios y mostró su amor infinito hacia nosotros por medio de Jesucristo. Así nos hizo saber todo por el Evangelio. Por eso necesita uno escuchar el Evangelio para recibir la salvación, para ser miembro de la iglesia, para ser santo de Dios. Nosotros ya escuchamos el Evangelio y ya conocemos a Jesucristo nuestro Salvador, ya entendimos todo lo que Dios ha hecho por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos enseña esto. ¿Está claro? Sí. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses, el libro 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. El libro 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo encontraron? ¿Sí? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó mediante ¿qué? Del Evangelio, mediante del Evangelio. Sí. Por eso, escuchar el Evangelio es muy importante para ser salvo uno. Entonces, alguno, sin escuchar el Evangelio, no conoce el Evangelio correcto, no puede ser salvo. Porque hay tanta gente que se congrega a la iglesia cristiana en cualquier denominación porque no tiene seguridad, porque no tiene la fe certera para poder ir al cielo, porque uno no tiene seguridad de salvación, porque no conoce el Evangelio correcto. Sí, dicen, es Evangelio. Sí, hablan del Evangelio, pero otro Evangelio, no es Evangelio correcto. Vamos a buscar Gálatas. El libro Gálatas, apóstol Pablo nos enseña sobre el Evangelio diferente, otro Evangelio. El libro Gálatas, el libro Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, leamos juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí habla del otro evangelio. Hay personas que predican otro evangelio porque Satanás pervierte. Aquí dice, versículo 7, no que haya otro, no hay otro evangelio.
el evangelio verdadero y correcto es uno, único. Pero hay varios evangelios diferentes. Son cosas inventadas por Satanás. Es puro engaño. Por eso versículo 7 dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Satanás quiere pervertir, cambiar el evangelio verdadero, evangelio de Cristo. Por eso, por sus obreros, hay pastores, predicadores que no son salvos, ellos predican otro evangelio. Satanás los usa. La gente no sabe eso. Y parece que mismos cristianos, ellos también hablan de Dios. Ellos leen misma Biblia, no otra Biblia. Ellos hablan de Dios, hablan de Jesucristo, hablan de Espíritu Santo, pero otro Dios, hablan de otro Dios, hablan Jesús, pero otro Jesús. Hablan evangelio, pero otro evangelio. Apóstol Pablo nos advirtió eso. Nosotros debemos saber el evangelio correcto y verdadero. Es uno. Desde nuestro Señor hasta hoy, hasta fin del mundo. El evangelio verdadero es uno. De nuestro Señor nos es predicado hasta nosotros. Debemos guardar bien el evangelio correcto y predicar este evangelio verdadero. Si no, se convierte, se cambia este evangelio y añade mucho y mezcla mucho. Hoy en día se predica el evangelio diferente, mezclado por otras cosas. ¿Saben? Por eso habla otra cosa. No habla exactamente el evangelio correcto, conforme a la Biblia. Ustedes deben distinguir bien. Si no, será engañado. Los hermanos de la iglesia de Galacia, ellos escucharon el evangelio verdadero y recibieron la salvación. Apóstol Pablo les predicó el evangelio verdadero. Ellos recibieron la salvación. Pero después de que Apóstol Pablo se fue a predicar evangelio a otro lugar, falsos maestros se metieron en esa iglesia de Galacia, enseñaron mal a ellos. Ellos ya ahora los siguen. Por eso Apóstol Pablo los regaña y envió esa carta. Nosotros también podemos ser engañados, porque los hermanos gálatas, ellos también eran salvos. Pero uno que no tiene cuidado con el evangelio incorrecto, falso, podría ser llevado, ser engañado por engaño de Satanás. ¿Me explico bien? Tengan mucho cuidado, mucho, si no, será llevado por ellos. Se engañarán. Por eso, guardar bien el evangelio correcto es muy importante. Para guardar evangelio verdadero, hubo muchos cristianos que murieron, derramaron la sangre. Hay un dicho que la sangre de los mártires cristianos es la semilla de la iglesia. Así dice. Gracias a ellos nosotros pudimos escuchar el evangelio correcto y recibir la salvación. Si no, aunque uno se congrega a la iglesia cristiana, pero
está engañado. Creo que hubo algunos hermanos, hermanas, que se congregaron a otra iglesia. Yo también. Yo antes estuve en denominación de metodista. Yo quise ser un pastor de esa iglesia. Pero yo, al escuchar el evangelio por medio de nuestra iglesia, yo salí de ahí. Yo no soy de metodista, ni bautista, ni otra denominación. Soy de Cristo. Así yo y los pastores coreanos y yo, nosotros recibimos la salvación por este evangelio correcto. Así vinimos a México para predicar a ustedes. Ustedes deben guardar bien este evangelio, esa verdad, con mucho cuidado y enseñar a otros. Tenemos esa responsabilidad. Porque Satanás siempre mete otras cosas y engaña a los cristianos. Satanás no teme que uno quiere creer en Jesús, quiere irse, congregarse a alguna iglesia, se le permite todo. ¿Tú quieres ir a la iglesia? ¿Quieres creer en Jesús, en Dios? Órale. Ándale. Pero no escuche el evangelio correcto. Y lo oculta. Y engaña. Sigue. Vete cada domingo, cada miércoles. Esfuérzate. Échale ganas. Vete. Hasta todos los días, vete. Vete a la iglesia. Hay algunas iglesias, todos los días se reúnen, ¿verdad? Todos los días cantan y brincan, saltando, y hablan lengua, hacen todo. Todos los días se reúnen. Sí, ellos son más celosos que nosotros, más esforzados, pero son engañados de Satanás. Satanás nos estimula. Tú vete, hazlo más. Pero no conozcas el evangelio correcto. Así lleva uno al infierno. Satanás no teme de otro. Satanás teme la sangre de Jesucristo. Teme el evangelio verdadero, nada más. Teme a los cristianos verdaderos y valientes que siguen predicando el evangelio correcto. Nada más. No teme, no tiene miedo de otro Satanás, solo de la sangre de Jesucristo y del evangelio verdadero y de los cristianos fieles, nada más. Dios nos salvó y nos llamó por medio del evangelio y nos hizo los miembros de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y su esposa. ¿Sí? Dios nos hizo saber el misterio de Dios mediante ¿qué? Mediante el evangelio. Mediante el evangelio correcto. No debemos confundirnos del evangelio correcto. ¿Sí? Esto es evangelio. Esto es también evangelio. Se habla mucho del evangelio. Muchos predicadores, pastores, misioneros hablan de Jesús, hablan del evangelio. Pero el evangelio diferente, otro evangelio. El poder de Dios actúa en la iglesia, actúa entre nosotros.
Sigue trabajando, Espíritu Santo, con el Evangelio correcto. El poder de Dios está con nosotros, actuando en su iglesia. Y por medio de los cristianos, el Evangelio correcto se predica. Y hay muchas almas que reciben la salvación. Si no, habrá puros falsos cristianos. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 1. El libro Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 17. Romanos 1, 17. Leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios disculpe, versículo 16, leamos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio verdadero es poder de Dios. ¿Por qué? Por medio de él, Dios salva a las almas. Primeramente a los judíos y a los gentiles. Griego quiere decir gentiles. Por medio del Evangelio, Dios nos salvó. Te salvó, me salvó, nos salvó, ¿verdad? Por el Evangelio. Antes yo estuve engañado por el Evangelio incorrecto, falso. Pero ahora soy salvo. Yo llevo casi llevo 40 años, un año, falta un año, 39 años. ¿Sí? Antes yo era un cristiano, muy celoso, pero cristiano falto, porque no conocí bien el Evangelio verdadero. Hoy en día hay mucha gente en la iglesia cristiana que no conoce el Evangelio verdadero, entonces no son salvos ellos. Por falta de conocimiento del Evangelio, no tienen la seguridad. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio a ellos también. Y uno que escucha el Evangelio correcto puede ser salvo. Nosotros así recibimos la salvación, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es poder de Dios, es la manera de salvar. La manera de Dios que salva a las almas. El Evangelio es tesoro de Dios. Cristo es el tesoro de Dios y nosotros lo recibimos por el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, ya conocimos a Él y creímos en el Evangelio correcto. Así recibimos la salvación
y ya Dios nos hizo saber el misterio de Dios. Y nos dio la seguridad y la esperanza eterna y viva. También nos dio gran regalo de Dios, el amor de Dios y la paz y el gozo y la esperanza viva y reposo de nuestra alma. Así nos dio muchos regalos buenos, ¿no? Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. El libro 2 Corintios capítulo 4. Versículo 7. Leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Nuestro cuerpo es un vaso, ¿verdad? Un vaso de barro. Muy débil, muy frágil. Se enferma fácilmente y muere, ¿no? Tenemos un vaso frágil. Es nuestra carne. Pero dentro de ese vaso, ¿qué hay? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué tenemos? La Biblia, acabamos de leer. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué dice? Tesoro. No cualquier tesoro. Hay muchos tipos, muchas clases de tesoro, ¿no? Diamante y piedras preciosas. Pero ese tesoro es único en todo universo. ¿Qué es el tesoro? Es Cristo, es nuestro tesoro. ¿Sí? Evangelio habla de Él, entonces Evangelio también es tesoro. ¿Lo tienen? Entonces ustedes tienen el tesoro más precioso. ¿Lo tienen? Sí. ¿Seguro? Sí. Algunos que creo que sí. ¿Lo tienen? Entonces, ¿son ricos o no? Sí. Uno que tiene aquí oro o diamante, tiene hambre, pero no tiene efectivo, no puede comprar ahora pan, comida, tiene mucha hambre, está muy triste, quiere llorar. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto? ¿Es correcto? Está muy desesperado por no tener dinero. ¿Qué tiene? Lo más valioso que dinero lo tiene. Entonces, aunque tiene hambre, puede aguantar. ¿Puede intercambiar con una comida? No podemos, ¿no? El tesoro no es así. ¿Sí? Hay una historia que cuando los europeos que conquistaron a África, Inglaterra o Francia, ¿no? Sabemos bien. Cuando ellos llegaron y vieron que
Las personas de África, ellos tienen diamantes. ¿Sí? Y los niños están jugando con diamantes. Pero no saben, ellos no sabían el valor de diamante. Piensa que una piedra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Les dieron chocolates. Dame, esto es piedra, dame. Te doy chocolate. Los niños, sí, claro. Les dieron y quitaron todo. ¿Por qué? Ellos intercambiaron con diamante, con chocolate, porque no sabían valor de diamante, no sabían de diamante, no sabían su valor. Por eso cambiaron con el chocolate. ¿Habrá un cristiano salvo que intercambia su salvación? No puede intercambiar, pero puede ser alguno que intercambia con Satanás. A Satanás te doy una gran cantidad de dinero, $1,000,000. Entonces, intercambiamos. ¿Puede intercambiar? No. Es tesoro. Lo tenemos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro tiene poder de Dios. Este tesoro, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo y el Evangelio es nuestro tesoro. Nosotros lo tenemos. Entonces ese tesoro nos hace vivir más valientemente, más fuertemente por el Señor. Este tesoro nos hace sufrir todas dificultades, nos hace vencer todas dificultades y persecuciones y angustias, ¿sí o no? Sí. Habla de eso. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así, este tesoro nos hace vivir alegremente, felizmente, aunque tengamos dificultad y persecución, angustia, ¿sí o no? Aunque estamos pasando en una situación difícil, peligrosa, triste, pero por este tesoro nosotros podemos aguantar, podemos superar, podemos reírnos, podemos estar gozosos, ¿sí o no? Sí. Si está muy desesperado por una situación difícil, ¿quiere tirar la toalla, hermano? No podemos. Si uno quiere tirar la toalla, no es salvo. No sabe el valor de eso. Como un niño. Como un niño que intercambió diamante con el chocolate. Así, ese tesoro nos hace vivir más felizmente y más valientemente. Aunque vienen dificultades, persecuciones, angustias, podemos vencer, podemos superar. ¿Sí o no? Sí. Es verdad. Entonces, podemos probar. Si viene dificultad, persecución, angustia, tribulaciones, si yo realmente tengo ese tesoro, puedo vencer todo. Si no, no tengo tesoro. ¿Verdad? Y también ese tesoro nos hace vivir por el Evangelio.
nos hace hablar de Jesús, de su salvación. Nos hace predicar el Evangelio. ¿Sí? Nos hace vivir por esto. Por eso versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en vosotros y en vosotros la vida. Este tesoro, ¿qué nos hace? ¿Qué nos estimula, nos motiva para que vivamos por el Señor? Por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, nosotros podemos padecer, ¿sí o no? Podemos morir, podemos vivir. Pero en nuestro tiempo no hay esa tanta persecución, una persecución de la muerte. En nuestro tiempo no. Pero en el tiempo de apóstol Pablo, en la iglesia primitiva, hubo muchos, casi todos apóstoles fueron martirizados. Murieron por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Y muchísimos cristianos salvos, ellos fueron matados, ¿saben ustedes? Por causa del Evangelio. Para predicar el Evangelio y hablar de Jesús. Ellos murieron. Muchísimos, millones de personas. Ya sabemos muy bien, ¿no? Más de 70 millones cristianos martirizados. ¿Sí? Aquel tiempo, en el tiempo de apóstol Pablo, los cristianos salvos tenían que ponerse su vida para hablar de Jesús, para no dejar la fe en Jesucristo, para predicar el Evangelio. Ellos tuvieron que poner su vida. Por eso muchos murieron. Si tú, soldados romanos, y por la Iglesia Católica, hubo millones de cristianos martirizados. Ellos amenazaron, persiguieron, maltrataron, torturaron. Sí sabemos muy bien sobre persecución a los cristianos. Sabemos muy bien. Antes, aquí en México también hubo cristianos que fueron maltratados y matados por otra iglesia, ¿verdad? ¿No saben eso? Apóstol Pablo también fue perseguido mucho por los judíos, por los romanos y por los gentiles. Él habla. Hubo mucho peligro para él, mucha hambre, mucho sufrimiento y dolor. Él pasó en muchas situaciones muy difíciles. Iba a morir él en muchas ocasiones. Así él trató de predicar el Evangelio y hablar de Jesús. Por eso hubo muchas personas salvas y se levantaron muchas iglesias en Europa, en muchos países. Nosotros tenemos
gran deuda a Él. Somos deuderos. Por eso aquí dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Nosotros no podemos decir así. Entre nosotros, ¿quién ha entregado su vida por el Señor, por el Evangelio? Nadie. Pero aquel tiempo sí. ¿Para qué? Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quiere decir, ellos, apóstol Pablo y otros apóstoles y los cristianos salvos de aquel tiempo, ellos seguían predicando evangelio para salvar a más almas. Ellos, aunque estaban en una situación muy difícil, hubo gran amenaza, persecución, pero ellos no tuvieron miedo, no dejaron de hablar, seguían predicando y hablando de Jesús. Así hubo muchas almas salvas. Entonces algunos de ellos fueron apedreados, matados, pero hubo las almas que escucharon el evangelio por medio de ellos. Gracias a ellos hubo muchas almas salvas. Por eso así dice, la vida de Jesús se manifestó, se manifieste en nuestro cuerpo. Una persona escucha el evangelio y recibe la salvación, ya tiene vida. La vida de Jesús se manifestó. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? Para salvar a un alma, ellos se arriesgaron, pusieron su vida, no tuvieron miedo de morir. Nosotros tenemos misma fe, tenemos misma esperanza, tenemos mismo tesoro. Nosotros no podemos hacer. La situación no es así hoy día. Situación la de otro tiempo. Pero nosotros tenemos misma fe, tenemos mismo tesoro. Nosotros también debemos vivir así, ¿no? Y uno que, aunque nosotros no muramos, porque no hay tanta persecución, no hay amenaza fuerte, entonces podemos predicar. ¿Por qué no predicamos? Porque somos débiles, porque somos cobardes, porque somos flojos. ¿No es así, hermano? Es verdad. Porque somos egoístas. Nosotros tenemos gran deuda, hermano, para nuestra salvación, para llegar a nosotros esa salvación. Hubo muchas personas que se sacrificaron, murieron. Tenemos gran deuda. Debemos pagar, ¿no? Por eso apóstol Pablo dijo, yo soy deudor a los griegos y a los judíos. A todos. Nosotros somos más deudores del Evangelio. Una persona que tiene mucha deuda siempre piensa en pagar el deuda, ¿no? ¿Cómo puedo pagar? Y ahorra dinero. Aunque quiere comer algo más, no come más. Quiere comprar algo, no puede comprar. Hay que juntar dinero para pagar. Así. Siempre, nunca puede olvidarse de pagar deuda. No puede estar quieto hasta que pague toda deuda. Así. Debemos tener ese corazón. Vamos a buscar Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Leamos juntos. A griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Apóstol Pablo dijo, yo soy deudor. Tengo gran deuda porque él persiguió, ¿no? Él mismo persiguió a muchos cristianos. Cuando el diácono Esteban estaba predicando el evangelio, fue apedreado por los judíos. Apóstol Pablo estuvo con ellos, guardando ropa de ellos, así, apoyó a ellos. Entonces, él tuvo culpa, ¿no? Él se sintió culpable de eso. También él persiguió a muchos cristianos. Entonces se arrepintió de eso. Le dolió mucho el corazón. Él, al recibir la salvación, él se dio cuenta que persiguió a los cristianos, a la iglesia del Señor, persiguió a Jesús. Un día Jesucristo apareció a él, le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, así dijo. Por eso, apóstol Pablo, él sintió que es gran deudor. Recibió el amor de Cristo, perdón de todos sus pecados. Primera Timoteo capítulo 1, él dijo, yo soy pecador primero. Yo he sido un ejemplo. Yo soy quien persiguió a la iglesia, persiguió al Señor. Señor me amó, me salvó, me hizo apóstol suyo. Es la gracia del Señor. Señor me perdonó al pecador más grande. Así dijo. Él tuvo ese corazón. Yo soy deudor. Yo tengo deuda de amor de Cristo, deuda de los cristianos. Nosotros también, ¿no? ¿Ustedes no son deudores? Sí, nosotros también somos deudores. Apóstol Pablo, él quiso predicar el evangelio en Roma. Sí, él se fue. Señor lo permitió. Él se fue y predicó el evangelio. Era muy necesario predicar el evangelio en Roma, porque Roma era como centro del mundo. Todo camino llegó a Roma, así dice. Roma conquistó al mundo aquel tiempo. Por eso era muy necesario predicarse en Roma el evangelio. Por eso apóstol Pablo fue, pero él sabía muy bien que ahí moriría. ¿Sí o no? Él sabía muy bien. Pero se fue y murió. Predicó el evangelio durante unos años y fue decapitado allá. Él sabía que moriría, pero no le importa. Yo voy allá. Yo soy deudor. Yo predico en Roma a los romanos. Por eso hubo muchos cristianos salvos en Roma y se levantó la iglesia en Roma. Ahí se predicó más fuertemente a todo el mundo. Así.
Ese evangelio llegó a nosotros, hermanos. Para llegar este evangelio correcto a nosotros, hubo muchas personas que se sacrificaron, como apóstol Pablo. Ahora nosotros ya debemos hacer. ¿Quién va a ir? Vamos a regresar. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 12. Y 13. Leamos juntos. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Leamos juntos. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Quiere decir, la muerte actúa en nosotros, quiere decir, apóstol y sus compañeros, ellos pusieron su vida para predicar el evangelio. ¿Sí? A veces para predicar el evangelio, ellos fueron apedreados, fueron golpeados, encarcelados, ¿sí o no? Así ellos predicaron el evangelio con muchas dificultades, con muchas persecuciones, pero no les importó. Y ellos seguían predicando. Por eso hubo muchas almas salvas, ¿no? Por eso dice, la muerte actúa en nosotros. Así trabajamos, predicamos. Y hay personas que recibieron la vida, recibieron la salvación. Por eso, hermanos de la iglesia de Corinto, ellos escucharon. Apóstol Pablo, en tribulación, en persecución, él predicó el evangelio a ellos. Ellos recibieron la salvación. Por eso, la vida en vosotros. Un cristiano predica evangelio muriendo. Otra persona que escucha evangelio vive, recibe la salvación. Vive la vida, tiene la vida eterna. Para salvar un alma perdida, un cristiano salvo debe predicar, aunque le cuesta mucho, aunque muera, debe hablar. Si no, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? Los salvos. No podemos dejar de hablar. Por eso aquí, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No podemos estar callados. Hermanos, hermanas, ustedes siguen hablando de Jesús, siguen hablando de salvación, siguen hablando de amor de Dios, siguen predicando el evangelio. Ahora nosotros debemos trabajar. El poder de Dios está actuando en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice así. Sigue actuando, Dios trabajando con nosotros. El Espíritu Santo está actuando, obrando. Dios nos encomendó el evangelio, predicar el evangelio. Nosotros también debemos trabajar. Dios sigue
actuando, Espíritu Santo obrando. Y nos encomendó Dios predicar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer entonces? Nosotros también debemos trabajar, ¿no? Ahora es tiempo de cosecha, ¿sí o no? Nosotros sabemos muy bien que estamos en el último tiempo. Ya sabemos muy bien. Nuestro Señor vendrá. Creo que en nuestro tiempo, cuando nosotros todavía estamos vivos, nuestro Señor podría venir. Aunque no sepamos la fecha exacta de la venida del Señor, pero nosotros pensamos así. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar, tenemos que hablar. Porque nuestros seres queridos, familiares queridos, no se salvan, no son salvos todavía. ¿Por qué? Ellos no reciben la salvación. Porque nosotros no trabajamos bien. Porque estamos callados, no hablamos. Nada más por esta razón, hermano. Parte de Dios, no hay problema. Él sigue trabajando, actuando en nosotros. En otra iglesia que no tiene evangelio correcto, Dios no puede trabajar, pero aquí sí. Entonces, Él quiere trabajar, pero nosotros no obedecemos, no trabajamos. ¿Cómo puede salvar a las almas? Estamos calladitos. ¿Quién puede escuchar el evangelio? Tenemos gran responsabilidad, hermano. Espero que ustedes sean conscientes de eso. Que sientan esa gran responsabilidad y trabajen. Ahora nosotros tenemos un buen tiempo de cosechar a más almas. El retiro de verano, el retiro de primavera. Está cerca, faltan 2 semanas, poquito más. Menos 3 semanas. Ya está planeado y seguimos orando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo preparamos? ¿Preparamos bien, hermano? ¿Estamos orando y predicando, invitando a otras personas o no? ¿Están callados todavía? Vamos a echarle ganas. El tiempo de cosecha es ahora, pero pasa muy rápido. ¿Saben ustedes? En el retiro hay más almas que reciben la salvación, ¿sí o no? ¿Por qué? Como las leñas se aumentan, están juntos, levanta un fuego más fuerte, más grande, ¿no? Pero si separa leñas, ya se apaga. Pero juntan más leñas, el fuego más grande, más fuerte, ¿sí o no? Puede quemar todo, pero fuego de una leña no tiene fuerza. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar con un mismo corazón, un mismo sentir. Ahora es tiempo de trabajar. Señor nos permite el retiro. Antes nosotros queríamos trabajar, queríamos participar, asistir, tener retiro, pero por pandemia no pudimos. Pero ahora Dios nos permite. Gracias a Dios. Ya pasó. Tiempo muy peligroso. Ya pasó. Todavía no terminó con pandemia. Pero ya, ahora Dios nos permite. Ahora no exige que vacunarse. Ya no.
requiere más. Nada más. Asista. Tampoco requiere llevar cubrebocas. Es opcional. Si quiere, tiene defensa baja, debe cuidarse uno. Pero puede entrar sin cubrebocas. Así estamos más cómodos, más libres. Señor nos ayuda, nos permite. No vamos a trabajar, no vamos a asistir al retiro. No sabemos, hermano, próximo año nos permitirá Dios o no. ¿Quién sabe? Pandemia vino de repente, ¿verdad? Y no pudimos tener retiro durante 3 años, ¿no? Casi 3 años. Ahora, Señor nos permite de nuevo. No vamos a perder la oportunidad muy buena. En el seminario, gran seminario de la iglesia, todos hermanos, hermanas, todos miembros de la iglesia trabajan juntos. Por eso hay más personas salvas, ¿no? Que seminario de célula o seminario de una familia. ¿Sí? Pocos hermanos trabajan. Pero en el seminario grande, en el seminario de la iglesia, todos hermanos trabajan juntos, oran juntos y trabajan juntos, asisten, escuchan juntos. Por eso hay más almas escuchan y reciben la salvación. En el retiro, mucho más, ¿verdad? Todas congregaciones, todas iglesias en México se reúnen juntos. Claro, en 3 partes por distancia, pero más iglesias, más hermanos conviven juntos, trabajan juntos, predican evangelio juntos. Así Dios actúa más. Espíritu Santo trabaja más. ¿Sí o no? Y podemos ver a muchas almas que reciben la salvación y se bautizan. Al ver las almas salvas, nosotros, aunque tenemos una situación incómoda, estamos bien cansados, pero podemos estar más gozosos o no. Si al ver a las almas salvas y a los hermanos nuevos que se bautizan, nosotros estamos muy alegres y felices. ¿Sí o no? ¿No quieren sentir ese gozo, hermano? ¿Sí qué? Vamos. ¿Sí, verdad? El poder de Dios actúa en nosotros. El poder de Dios nos hace vivir por el Evangelio, por el Señor. El poder de Dios nos hace hablar, nos hace trabajar por el Evangelio. El poder de Dios nos hace superar todas las dificultades, angustias y persecuciones para predicar el Evangelio. Es cierto. El poder de Dios nos hace creer y hablar. Aquí dice, creemos, por lo cual también hablamos. Hechos, vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 4. Hechos 4. El libro Hechos, capítulo 4. El libro Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20. ¿Lo encontraron? Hechos 4, versículo 18 a 20. Leamos juntos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los ancianos, sacerdotes, fariseos, los líderes de los judíos, ellos llamaron a Pedro y Juan. Pedro y Juan, ellos sanaron a un enfermo, hicieron milagro y predicando Pedro el evangelio, hablando de Jesús. Entonces, hubo mucha gente que escuchó y siguió al Señor. Entonces ellos, fariseos y ancianos, sacerdotes, sumos sacerdotes, ellos se enojaron y llevaron a Juan y Pedro y prohibieron para que no predicaran, no hablaran de Jesús. ¿Ellos qué dijo? Piensen ustedes, ¿a quién obedecemos? ¿A ustedes, a los hombres o a Dios? A Dios, debemos obedecer a Dios. Entonces, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros también, nosotros tampoco podemos dejar de hablar, ¿verdad? ¿Puede dejar de hablar? Dejar de hablar, dejar de predicar el evangelio, ¿puede pasar bien? Y puede pasar bien, órale, pues, viváis. Yo no. Sin hablar de Jesús, dejando predicar el evangelio, no puedo sentir bien, no puedo vivir alegremente. No tengo sentido de vivir. ¿Y usted? ¿También? ¿No? ¿Sí o no? No podemos dejar de hablar. Aunque hay persecución, hay amenaza, hay peligro, no importa. Pero en nuestro tiempo no hay tanta persecución ni amenaza. Nada más por flojera. Por flojera. O le importa otra cosa que predicar, ¿verdad? ¿Qué es su prioridad? ¿Predicar el evangelio o ganar dinero? Trabajar más y ganar dinero. O buscar otras cosas. ¿Qué es su prioridad? ¿A quién quiere dar su prioridad? ¿A Dios o a su familia? A Dios, ¿no? ¿Seguro? Hechos, capítulo 8, libro Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Yo les leo el libro Hechos, capítulo 8, versículo 1 a 4. Yo leo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Leamos versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. Hubo gran persecución a la iglesia. Y Esteban, el diácono Esteban, que predicó el evangelio, fue apedreado por los judíos. Apóstol Pablo, aquel tiempo, todavía no conocía al Señor y él ayudaba a la gente que apedreaba a Esteban. Y la iglesia, los hermanos, entraron en el cuerpo de Esteban. Ellos fueron esparcidos por todas partes. Así, hubo gran persecución. Apóstol Pablo llevaron a muchos cristianos, hermanos, hermanas, y los metió en la cárcel. Así, hubo gran persecución. Muchos cristianos salvos fueron esparcidos, huyeron, pero ellos nada más escondieron y dejaron de hablar. ¿Qué dice? Verso 4. Ellos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando evangelio. Eso debemos hacer. Aunque ellos estuvieron en peligro, pudieron morir, hubo gran persecución, quitaron riquezas, terreno, casa, y se los metieron a la cárcel. Allí, tú puedes ir a la cárcel, puedes hablar, ¿no? Ellos sí. Ellos no dejaron de hablar. Seguían anunciando el evangelio. Así Dios actúa en la iglesia. Él sigue trabajando en medio de nosotros. Nosotros también debemos obedecer a Él. Debemos trabajar. ¿Sí o no? Sí, hermano. Sí, somos verdaderos salvos. Sí, nosotros también tenemos misma fe, mismo evangelio, mismo tesoro. Debemos hacer. Pero ahora la situación más cómoda. Estamos en una situación más cómoda, más fácil. Nada más vamos a trabajar. Vamos a buscar Salmos 107. Salmos 107. Salmo, capítulo 107. Versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 107. Versículo 1 al 3, yo les leo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Alabar a Jehová es bueno. Nosotros debemos alabar a Dios. Dios es misericordioso. Él tuvo gran misericordia de nosotros y nos salvó. Nosotros debemos alabar a Él. Díganos los redimidos, salvos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dios nos salvó, nos redimió del poder del enemigo Satanás. ¿Verdad? Los que redimidos, los salvos, deben alabar a Dios y deben obedecer a Él. Dios quiere reunirnos.
Versículo 3, y los ha congregado de la tierra, del oriente, del occidente, del norte, del sur. En el retiro, Dios lo hace, ¿verdad? Todos hermanos que viven del occidente, del oriente, de todas partes, se reúnen en un lugar. Es el retiro. Tenemos 2 o 3 retiros. 2 retiros más grandes. Retiro de primavera, retiro de verano. Así, Dios nos congrega. ¿No vamos a obedecer? Si Dios quiere congregarte a esa reunión, al retiro, ¿no quieres obedecer, hermano? Debemos obedecer. Cuando hay cumpleaños de hijos, papá, aunque está ocupado, pero siempre debe pedir permiso. O ciertamente estará en casa para felicitar a su hijo, ¿verdad? Cumpleaños. En cumpleaños de sus hijos, hijas, ¿ustedes qué hacen? Los padres compran regalo, pastel, así, felicitan, ¿no? Y toda familia está reunida. Para cumpleaños de sus hijos lo hace en una gran fiesta, una buena pachanga de cristiano. Dios hace 2 veces al año y nos congrega, nos hace reunir. ¿No vamos a ir? Sí. Tenemos que obedecer. Tenemos que pedir permiso, tiempo, debemos sacar tiempo. Vamos a trabajar. Es la voluntad de Dios. Cuando hay cumpleaños de papá o mamá, ¿qué hacemos? Todos los hijos se reúnen y felicitan a mamá, a papá. O día de madre, ¿qué hacen? Toda la familia se reúne. Así. Y nosotros, si Dios quiere que nosotros estemos juntos y convivamos juntos, prediquemos el evangelio para salvar almas. Para esto, Dios nos reúne, Dios nos congrega a un lugar. ¿No vamos? Si nosotros decimos, amamos al Señor, queremos vivir por Él, amamos al Señor, vamos a mostrar nuestro amor. Si no, tu palabra es mentira. Tú no le das prioridad al Señor. Eres hijo desobediente. No hay otro pretexto. Y hay algunos que no pueden, quieren ir, pero no pueden ir por dificultad o enfermedad, por trabajo. Entiendo, pero yo digo a los hermanos, hermanas que pueden ir, pero no quieren. Piense bien, ¿es correcto? Algunos que dejan trabajo, aunque le cueste, no importa. Dejan todo y van. Cada quien decide, pero yo digo, Dios quiere hacer. El poder de Dios actúa en nosotros. Si vamos a ver las maravillas de Dios, ¿qué hace Dios en el retiro? Vamos a participar en el retiro. Vamos a trabajar con Dios. Si Dios, el poder de Dios actúa en nosotros, Espíritu Santo obra con nosotros y nosotros también debemos estar ahí y trabajar juntos. ¿Verdad, hermano? Ya. Cada célula, hermanos, hermanas, que hagan lista y vamos a preparar bien. Este año nosotros ya les anunciamos que tenemos una meta. Más de
200 asistentes del retiro, ¿no?, allá en nuestra iglesia. Vamos a llevar a nuestros invitados, a nuestras familias queridos. Vamos a invitar a más almas y nosotros mismos también vamos a asistir allí. Vamos a pasar la meta. ¿Sí, hermano? 200 asistentes del retiro. ¿Podemos o no? Sí. Vamos a motivarnos uno a otro, cada célula. Así vamos a cumplir esa meta. Dios se agrada. Yo no quiero decir el número de asistentes. Con esa meta necesitamos trabajar. Es una manera de trabajar bien. Yo nada más, yo quiero contar cuántos hermanos, cuántos asistentes. Nosotros ganamos a otra iglesia. Para presumir, no, hermano. No malentiendan, por favor, de mí. Vamos a trabajar bien, con un mismo corazón y un mismo espíritu. Aquí vamos a orar juntos y vamos a preparar bien y vamos a invitar a más almas. ¿Sí? Allí nosotros, todos hermanos, todos los siervos, siervas y todos los hermanos, hermanas, vamos a trabajar juntos. Allí nosotros ya hicimos bazar, 2 bazares, ¿no? 2 bazares. Hoy también hay bazar. Entonces, coman mucho, por favor, hoy. Y compren. Así puede apoyar. No a la iglesia, a cada célula. Toda ganancia de hoy regresa a célula. Por eso trabajemos bien cada célula. Hagamos competencia. Así con esa ganancia, nosotros apoyamos a los hermanos que tienen necesidad o a nuestro invitado. ¿Es bueno o no? Sí. Es muy bueno, ¿no? Entonces, hagan voluntariamente con gusto todos. ¿Sí, hermano? Sí. Bueno, vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor. Señor, nosotros no merecíamos recibir tu salvación, tu bendición maravillosa. Nuestro Señor es nuestro gran tesoro y misterio de Dios. Gracias a Él recibimos la salvación. Ya somos miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia. El poder de Dios está actuando en nosotros. Nosotros también queremos trabajar contigo, Señor. Queremos ver tus maravillas. Queremos trabajar juntos con los hermanos en el retiro. Haznos preparar bien y trabajar bien, Señor. Permítenos este año a más almas salvas, Señor. Tenemos una meta de asistir más de 200 asistentes al retiro, Señor. Ayúdanos. Y a todos hermanos, hermanas que trabajan por ti y por el evangelio y por la iglesia, bendícelos, ayúdales, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.